en el estudio de este libro, y es que aquí tenemos en el capítulo 7 los detalles sobre la visión que el Señor le diera a Juan sobre una mujer. En este momento es un símbolo que se introduce en este libro acerca de un lugar. La razón que en el capítulo 17, y de verdad es que es lo que vamos a ver hasta el resto del libro, hasta el final del libro, es que lo que hace el Señor a través del relato de Juan es presentar dos personajes, y esos dos personajes están presentados o representados por dos mujeres. Entonces, lo que vemos a partir del capítulo 17 es el contraste entre dos mujeres. Por un lado, una es llamada aquí la gran ramera, y por otro lado la otra mujer es la virgen pura, que se presenta en contraste de esta gran ramera. Por eso es de que cuando a Juan se le muestra esta visión, dice aquí: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? De por sí el libro de Apocalipsis es un libro sorprendente, simbólicamente, con imágenes muy tremendas. Pero esto es algo que a Juan le asombra, le sorprende. Porque en la visión él ve a esta mujer adornada, esta mujer que ha embriagado, dice, con el vino, no del furor de la ira, sino el vino de su fornicación. Ha fornicado con los reyes de la tierra y los moradores de ella. Pero entonces la imagen es todavía más extraordinaria, porque dice que entonces esta mujer viene sentada o montada sobre una bestia escarlata. Por eso es de que, imagínense, a veces uno tiene sueños y sueña uno cosas raras, ¿no? Y uno se levanta al otro día y lo primero que se le viene a la mente después de haber uno despertado es esa imagen que uno soñó. Y a veces puede ser algo raro, extraño, pero se queda profundamente en la mente de uno al extremo que cuando uno despierta lo primero que uno piensa es en esa imagen que se vio en el sueño. Ahora imagínense estas imágenes de una mujer sentada sobre una bestia. Y por eso es de que Juan dice, el ángel le dijo, ¿por qué te asombras? Y el ángel le dijo, ¿por qué te asombras? Es porque en Juan causó una impresión tremenda, extraordinaria. Por eso le dice, ¿por qué te asombras? Le dice, yo te mostraré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, cuando Juan entonces aquí introduce esta visión de esta mujer, hemos de recordar que Juan ya lo había mencionado anteriormente en capítulos anteriores, solo que de una manera muy breve. Ahora, hermanos, es interesante porque, como decíamos, este tema de quién es esta gran ramera de Apocalipsis se ha prestado para tanta interpretación, interpretaciones extrañas, vagas, raras. Y lo único que vemos a través de los años, si usted tiene un poquito de años en el camino del Señor, se dará cuenta que cuando una interpretación no está basada en la Biblia, cuando la Biblia no interpreta ese pasaje, cuando la Biblia no es su propio intérprete, lo que hacen las interpretaciones de los hombres es que van cayendo, van caducando, si podemos utilizar el término.
Por eso es que yo explicaba que este tema de la gran ramera de Apocalipsis, hace décadas se creía que esta gran ramera era el catolicismo romano. Y no había forma de que hubiese otra interpretación más que es el catolicismo romano con el papado, con el papa, y es el catolicismo romano, y usted no sacaba. Yo me convertí en la década de los 90 y usted no podía escuchar otra cosa de la gran ramera de Apocalipsis más que era el gran papado con el catolicismo romano a nivel mundial. Pero entonces, como es una interpretación basada en la especulación de los hombres, no en la Biblia, ¿qué ha venido ocurriendo? Que ha venido cayendo esa interpretación. De tal manera que la gran mayoría de los que sostenían que era el catolicismo romano, la gran ramera de Apocalipsis, han abandonado esa idea y ahora dicen no. La gran ramera de Apocalipsis es otra gran religión del mundo que está impactando el mundo. Por eso muchos de ellos ahora dicen que es el Islam, porque según el Islam está creciendo a niveles estratosféricos en el mundo, de tal manera que el Islam tiene seguidores por más de 1.500 millones de miembros en el mundo. Y otros simplemente ahora dicen no es ni el catolicismo romano ni es el Islam, sino que la gran ramera de Apocalipsis es nada más y nada menos que la Babilonia antigua que va a ser restablecida en el tiempo del fin. En otras palabras, ellos dicen que es Babilonia resucitada. O sea que esa Babilonia que existió en tiempo antiguo como un imperio va a ser reavivado para volver a ser el gran imperio babilónico, como algunos lo afirman. Entonces, una y otra vez vemos cómo la gente, o por lo menos los que enseñan sobre esto, dicen, es tal lugar, es tal religión, es esto, es lo otro. Algunos, por ejemplo, cuando sucedieron los ataques del 11 de septiembre del 2001, muchos interpretaron de que Babilonia era Nueva York. Así, literalmente. Desde los púlpitos, ¿cuántos predicadores dijeron, ante nuestros ojos se ha cumplido el capítulo 17 de Apocalipsis? Porque ellos interpretaron, como vamos a ver en el capítulo 18, y explicábamos que la diferencia del capítulo 17 y 18 que relatan a esta gran Babilonia, el capítulo 17 relata sus características de esa Babilonia, pero el 18 habla de su caída. Entonces cuando estos intérpretes, como utilizan el periódico y las noticias, cayeron las dos torres de Nueva York, ellos dijeron, ahí se cumplió la profecía de Apocalipsis, porque dice que su humo se levantará de su ruina. Entonces, como seguramente en los periódicos salió la gran toma cuando las torres se desplomaron, entonces el humo, salieron como dos columnas de humo, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, aquí tenemos el cumplimiento del capítulo 18 de Apocalipsis. Y así, una y otra vez vemos las ideas van, ideas vienen, ideas se pasan. Pero como hemos dicho, la Biblia interpreta a sí misma, y esta gran Babilonia es la misma mujer, porque aquí está representada por una mujer. Y ya el apóstol Juan nos había dicho, ¿quién es esta Babilonia? Ya Juan nos había dicho, ya Apocalipsis ya nos había advertido de su caída. Por ejemplo, en el capítulo 14, verso 8, lo vimos, cuando Juan dice ahí, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Sí? Entonces aquí en el capítulo 14 vemos el anuncio de estos ángeles, y uno de los ángeles anuncia la caída de Babilonia.
Y la forma como lo anuncia el ángel es de la misma manera como lo anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento, cuando Babilonia iba a caer por juicio de Dios en mano de los medos y de los persas. Recuerde que Dios juzgó a Babilonia, destruyó a Babilonia, porque Babilonia destruyó a Jerusalén. Dios usó a Babilonia y a los babilónicos para destruir a Jerusalén por su pecado, pero Dios le dijo: por haberle hecho eso a Jerusalén y a sus habitantes, a mi pueblo, yo te voy a destruir. Por eso cuando los profetas hablaban de la caída de Babilonia, así lo anunciaron allá en el Antiguo Testamento: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Y ese mismo lenguaje lo vemos aquí cuando el ángel anuncia la caída de esta Babilonia. Y aquí mismo el ángel está diciendo que Babilonia no es el Papa, no es una religión, no es otra cosa, sino una, ¿qué? Una ciudad, la gran ciudad, la gran ciudad. Entonces, dése cuenta cómo el mismo libro de Apocalipsis está diciéndonos cómo uno puede aceptar una idea tan errónea, que vengan a decirle a uno: Babilonia es el papado y es el catolicismo romano, y ahora otros que abandonaron ya esa idea dicen: no, es el Islam y quién sabe qué, y otros están diciendo: no, es el Islam porque el Islam es tan malvado con ISIS y todo ese terrorismo y toda esa maldad. Esa es la Babilonia. Y aquí dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El mismo lenguaje que utilizaron los profetas cuando anunciaban la caída de esa Babilonia literal imperialista. Pero entonces ahora, aquí en el lenguaje simbólico de Apocalipsis, Dios le está llamando Babilonia a una ciudad llamada la gran ciudad. Y en esa ciudad es donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Lo vemos en el capítulo 11, ¿no? Cuando los dos testigos fueron puestos sus cuerpos, capítulo 11, dice, capítulo 11, verso 7: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Ese es el título. Solo hay una ciudad que en Apocalipsis se le da el título de gran ciudad. No hay otra, solo hay una. Cada vez que en el lenguaje de Apocalipsis habla de la gran ciudad, esa era la forma como los judíos se referían a Jerusalén, la gran ciudad. Por eso dice: sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Megapolis es en el griego, ¿sí? Megapolis. Mega significa grande, gigantesco, grandioso o grande en tamaño, y polis es ciudad. Por eso cuando uno dice: esta es una por ejemplo, una ciudad como Nueva York o Los Ángeles, una gran metrópoli, se dice, metrópolis. Estamos utilizando términos griegos, son palabras con raíces etimológicas griegas, porque en el griego así dice, megapolis. Es la misma expresión que tenemos en el capítulo 17 cuando se nos dice que esta es la gran ciudad. Entonces dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual, entonces hay unas Biblias, por ejemplo la Reina Valera dice en sentido espiritual, la NBI dice en sentido figurado, ¿sí? Porque la misma Biblia nos está diciendo que el hecho de que se utilizan términos o palabras para describir a esta gran ciudad son términos simbólicos. ¿Y cuáles son esos términos simbólicos para referirse a esta gran ciudad? Número uno, le llama Sodoma.
Si uno no entiende el término simbólico, va uno a creer que se está refiriendo a Sodoma del Antiguo Testamento. No, en sentido espiritual, dice Juan, se llama esta gran ciudad Sodoma. Y no solo en sentido espiritual se llama Sodoma, sino también se llama Egipto. ¿Cómo es posible que una ciudad tenga dos nombres? Es imposible. No sé si usted supo, los que somos de México, hace algunos años se le cambió a la Ciudad de México el nombre de Distrito Federal. No se llama más Distrito Federal. Hoy es la Ciudad de México. Pero yo desde que me acuerdo, desde que estaba niño, iba a la escuela, uno tenía que escribir México y con las siglas D.F. México Distrito Federal. Hoy eso se acabó. Porque tú no puedes seguirle llamando dos títulos o dos nombres a la misma lugar, porque entonces estás confundiendo a la gente. Pero aquí se utilizan dos términos para describir a la misma ciudad: Sodoma y Egipto. ¿Cómo puede ser el mismo lugar Sodoma y llamarse Egipto también? ¿Cómo? Porque está hablando simbólicamente. Dios las está comparando a esta gran ciudad con dos ciudades paganas del Antiguo Testamento que Dios destruyó. Destruyó a Sodoma por su pecado y destruyó a Egipto por su pecado de haber esclavizado a su pueblo. Y Dios está diciendo, esta gran ciudad son idénticos en su conducta a Sodoma y a Egipto. Eso es lo que Dios está diciendo con el simbolismo. ¿Sí? Y por si nos quedara duda a qué se está refiriendo, sabía Juan y sabía el Señor que nosotros somos dados a malinterpretar las cosas, imaginarnos cosas. Dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Para que no nos quede duda, ¿no? Eso es lo que está diciendo, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y solamente hay que preguntarle a los futuristas especulativos, ¿dónde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde? Si leen la Biblia, le van a decir, bueno, pues en Jerusalén. Bueno, pues la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto es Jerusalén entonces. Porque no hay otro lugar donde Jesús fue crucificado. Al Señor no lo crucificaron en Jerusalén y luego tomaron su cuerpo y se lo llevaron a otro lugar para seguirlo crucificando. No, en Jerusalén murió. Y por cierto, afuera de la ciudad, porque así se asesinaba a los criminales crucificados. Pero era Jerusalén, era en Jerusalén. Entonces, cuando uno ha vivido tanta de esta cosa, de esta interpretación especulativa, uno le cuesta entenderlo. Porque uno dice, no, pero es que esto yo lo he oído toda la vida. Sí, pero es una interpretación errónea. Porque la misma Biblia está diciendo aquí. Y por eso es que yo le decía que las interpretaciones de los hombres se van cayendo, se van desplomando, así, se van desplomando como todos estos imperios. A esta gran ciudad donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, en esta gran ciudad le está sucediendo y estaba por sucederle lo mismo de Sodoma y de Egipto. Iba a caer, iba a ser desplomada. Y por eso lo que tenemos en el capítulo 18 de Apocalipsis es el desplome de la gran Babilonia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se recuerda usted cuando Dios juzgó a Sodoma y Gomorra? Dice que el Señor hizo descender fuego y azufre del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Y el humo salió de esas dos ciudades. Pues en el capítulo 18 se nos dice que cuando cae esa gran Babilonia, el humo sube por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta? El mismo lenguaje, solo que aquí es simbólico. Nada de lo que dice Juan en Apocalipsis es nuevo. Todo lo trae del lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento. Es nuevo para nosotros cuando no leemos la Biblia. Por eso dice, donde también nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor fue crucificado. Entonces, la gran ciudad
es ¿quién? Jerusalén. Esa Jerusalén apóstata con sus habitantes que habían rechazado, matado, asesinado a nuestro Señor y a su pueblo, a sus discípulos, y ahora Dios estaba por juzgar y responder a las oraciones de sus discípulos. Por eso aquella gran parábola profética que dijimos cuando estudiamos las parábolas, la parábola de la viuda penitente, la viuda persistente que vino y le decía: hazme justicia de mi adversario. Claro, uno lo toma mucho ese pasaje, esa parábola para la oración, porque en realidad esa fue la intención del Señor. El propósito de la parábola fue enseñar a orar a sus discípulos e interceder incesantemente por justicia. Pero la misma parábola está diciendo: no pasará mucho tiempo sin que les haga justicia a ellos, porque estaba hablando de ellos como discípulos. Y así fue. El libro de Apocalipsis es la respuesta de las oraciones, del incienso que llenó el ángel en el capítulo 10. Y dice que el ángel arrojó el incienso a la tierra porque eran las oraciones de los santos. ¿Y por qué lo arrojó? Porque era el juicio, era la respuesta del juicio de Dios. Entonces la Babilonia es la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces ya Juan nos había mencionado la gran ramera, esta gran ciudad, en capítulos anteriores. Pero lo que vemos aquí en el capítulo 17 es que por primera vez se le llama ramera, ¿verdad? Una ramera. ¿Quién es una ramera? Una mujer que vende su cuerpo por dinero. ¿Sí? Que tiene muchos amantes. Por eso es de que aquí Dios le dice: con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Verso 2. ¿Sí? Entonces, los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Entonces, la razón que se utiliza este lenguaje es porque Juan está utilizando el mismo lenguaje de los profetas al denunciar a Israel y a Jerusalén como una... Usted sabe que la relación de Dios con su pueblo a través de la historia es a través de ¿qué? A través de pactos, ¿verdad? Entonces, por eso es de que cuando Dios habla de su relación con su pueblo en el Antiguo Testamento, habla como él siendo un hombre. Otra vez, el lenguaje figurado, porque Dios no es un hombre. Como hombre, como esposo, y a su pueblo como su mujer, como su esposa. Y esa esposa decide ser infiel a su esposo, que es Dios. Y por eso hay cosas tan fuertes que Dios le habla a Israel, le llama ramera, le llama, bueno, hermano, si la Biblia no oculta el lenguaje, pero a mí hasta me cuesta decirlo. O sea, cómo Dios le hablaba a Israel en su apostasía al irse detrás de dioses paganos, porque el adulterio de Israel fue y la idolatría. Pero está utilizando el lenguaje matrimonial del pacto del matrimonio, porque así es como Dios se relaciona con su pueblo por medio de pactos. Entonces, por eso cuando aquí Dios o Juan en el libro de Apocalipsis le llama gran ramera, no está inventando un título nuevo. No, por primera vez vemos el título de gran ramera en Apocalipsis, pero Juan lo trae del Antiguo Testamento, porque así era como Dios le llamaba a Israel y a Jerusalén una ramera cuando ellos, los habitantes de Jerusalén y de Israel, decidían irse tras dioses paganos y abandonar al Dios verdadero. Ese es el adulterio espiritual aquí.
No debemos de entenderlo físicamente. Aquí no está diciendo el vino de su fornicación como que está hablando de sexo. No, es adulterio espiritual. Esta gente, esta gran ramera, esta gran ciudad donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, estos habitantes de esta gran ciudad llamada Jerusalén, fornicaron con los reyes de la tierra. ¿Cómo? Rindiéndose a ellos. Por eso cuando Pilato, creo, le dijo a los judíos, cuando capturó al Señor para crucificarlo, le dijo: ¿a quién? Aquí está su rey, les dijo, todavía de una forma irónica. Aquí está su rey, les dijo. Y todo Israel gritó: no tenemos otro rey nosotros más que el César. ¿Qué es eso? Fornicación con los reyes de la tierra. Y eso fue lo que hizo Israel: fornicar espiritualmente con los emperadores, con todos los líderes del imperio romano. Israel se rindió a ellos y se postraron al imperio. Eso es, por eso es que aquí dice: con ellos los reyes de la tierra y los moradores de la tierra han fornicado con ella. Entonces Israel, siendo un pueblo del pacto, abandonó su pacto, su compromiso de fidelidad a Dios, y se fue tras dioses paganos, tras reyes paganos. Es como lo que le pasó a Salomón. El corazón de Salomón se desvió, se enamoró de mujeres paganas que no eran del pueblo de Dios. ¿Y qué hicieron esas mujeres? No solo se enamoró de ellas, utilizando un término muy mundano, no solo se fue tras ellas, tras las faldas, sino que esas faldas lo llevaron a postrarse a sus dioses de ellas. Y el gran rey de Israel terminó adorando dioses paganos. Adulterio espiritual. Eso es lo que ocurre aquí. Es el pueblo del pacto que quebrantó su pacto. Por eso es que en el capítulo 6, cuando vimos el juicio de los 7 sellos, lo que vimos fue los juicios de Dios contra haber quebrantado el pacto, como lo dice Deuteronomio. Los 6 sellos son eso. Los juicios que vendrían por haber quebrantado el pacto del pueblo con su Dios. Las trompetas, lo mismo. Los juicios de las copas. Series de 7 que lo que están diciendo es lo contundente que iba a ser la destrucción para este pueblo que apostató, y tomando ya el lenguaje del capítulo 17, que adulteró. Por eso yo no sé si alguna vez han leído el libro de Oseas. Un día de estos en la semana lean el libro de Oseas. No es fácil leer el libro de Oseas, yo no sé, pero a mí me cuesta mucho. Le voy a decir por qué. Porque a Oseas se le pide hacer algo extraño y raro: casarse con una prostituta. ¿Imagina? Dios le dice: ve y toma una mujer ramera y ten hijos con ella. ¿Por qué? Porque eso lo que iba a hacer es ejemplificar el adulterio de Israel contra Dios. Pero a Oseas le dice: ve, toma una mujer ramera para ti. Y por eso los nombres de los hijos que iba a tener con ella significaban lo que Dios expresaba de Israel y de Jerusalén y de Judá. Entonces, aquí tenemos el juicio final y la destrucción total y final de esta gran ramera por segunda vez.
La primera vez fue por los babilonios, ahora iba a ser por los romanos. Y curioso porque la bestia la que va montada aquí, después esa bestia la destruye. Como lo vamos a ver en el capítulo 17. Es la misma bestia que la lleva montada. Y este es como, yo cuando estaba pequeño, teníamos una burra en la casa. Y esa burra era, dicen en mi pueblo, arisca, ¿no? Y esa burra brincaba mucho, pero a mí me encantaba subirme en ella. Y mi hermano mayor me subía a la burra. Y luego, mientras yo iba en la burra, a él le gustaba ir con la bicicleta atrás, meterle la llanta entre las patas a la pobre burra y más brincaba porque a él le daba gusto que me asustara. Entonces, y me tiró, y hubo momentos que me puse mal porque una vez me caí y me lastimé. Pero a mí me encantaba subirme a la burra. Eso es lo que ocurre aquí con Israel, con Jerusalén. Va sobre la bestia feliz y esa misma bestia la destruye. Esa misma bestia la patea y la hace picadillo en el capítulo 18. Imagínense. Que Roma se unió con Roma, abrazó a Roma, adulteró con los emperadores. No tenemos otro rey más que el César. Los abrazó, se le rindió a los emperadores y a sus líderes y a todo su imperio. Pero luego esos amantes que se buscó la aplastaron hasta destruirla. Así fue, y así fue en el Antiguo Testamento también. ¿Sí? Una destrucción terrible. Por eso es que aquí lo que vemos entonces es que por primera vez en Apocalipsis se le llama gran ramera en el versículo 1 de aquí, capítulo 17, verso 5, verso 15 y verso 16. Y luego también vemos que Jerusalén, que es esta gran ciudad, es caracterizada no solo por esta gran ramera, sino que es una mujer. Ahora se nos dice que esa ramera es una mujer. ¿Sí? Versículo 3, verso 4, verso 6, verso 7, verso 9, verso 18. Ahí se nos dice, y verso 3, por ejemplo, dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. En el verso 4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas. Los que interpretaron que esta gran Babilonia era el catolicismo romano es por estos detalles. Dicen, a ver, ¿quién es la religión que usa púrpura y esos colores de... Bueno, pues el catolicismo romano. Luego encontraron dónde estaban los colores, ¿no? Pero como ya vamos a ver, no tiene nada que ver con eso, sino aquí la vestimenta de esta mujer, ¿sabe de dónde viene? Eso de vestimenta de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, ¿sabe de dónde viene? Del adorno que tenían el sumo sacerdote. Ese era el adorno del sumo sacerdote. Entonces, como diciendo Dios, esta que fue hecha para ser un pueblo de sacerdotes y de reyes para mí, se volvió en una ramera. ¿Sí? Eso es lo que Dios le dijo a través de Moisés en Éxodo, ¿verdad? Yo he hecho de ti, le dijo a Israel, un pueblo de sacerdotes, un reino de sacerdotes. Así le dijo, ahí está en Éxodo, cuando les dio los 10 mandamientos. Ahí léalo en Éxodo 20. Yo he hecho de ti un reino de sacerdotes, para que ministres, para que me sirvas. Por eso es que cuando vemos al inicio de Apocalipsis, vemos que ahora Juan dice, no es eso el reino de sacerdotes. No, ahora son los lavados con la sangre de Cristo, los que son un reino de sacerdotes para Dios, porque Él nos compró con su sangre.
el mismo título que se le dio a Israel, pero Israel apostató y adulteró. La iglesia que vamos a ver en esta mujer del capítulo 19, 20 y 21 es la iglesia del Señor, en contraste de esta mujer que es una mujer ramera. ¿Sí? Entonces dice el versículo 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te mostraré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo número 9, esto es para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Sí? Se sienta la mujer. Eso lo vamos a explicar en detalle porque ahí mismo se nos está dando la interpretación. ¿Sí? La mujer va sentada sobre una bestia escarlata y dice que la mujer está sentada sobre 7 cabezas que son 7 montes. El único lugar que tenía 7 colinas, 7 montañas, ¿quién es? ¿Quién era en el primer siglo? Roma. Roma. La ciudad de Roma, que era la capital del imperio. ¿Sí? Ahora, versículo número 18. Y la mujer que has visto, aquí ya se nos da la interpretación quién es esa mujer. No es Nueva York, no es el catolicismo romano, no es el Islam, no es quién sabe qué cosas se han inventado. Dice, aquí está, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y ya vimos en el capítulo 11 que la gran ciudad es Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, no hay refutación para eso. Yo me alegro, hermanos, que cada día hombres tan piadosos que sostuvieron estas interpretaciones, porque nos ha pasado a todos. Yo también lo enseñé, hermano. Yo también creí que la ramera de Apocalipsis era el catolicismo romano. Entonces, es humilde reconocer que uno se equivoca y decir, bueno, vamos a corregirlo porque no es verdad, no es cierto. Yo me alegro, yo cada vez veo más siervos de Dios, sobre todo del campo reformado, que están abandonando el sistema futurista, ¿verdad? Hace poco un gran hombre de Dios, pero tremendo, con 2, 3 doctorados, abandonó el futurismo ya y está abrazando la interpretación preterista, parcial, porque dice, él mismo lo dice. ¿Cómo tú puedes pelear contra la Biblia? Si, dices, nosotros los reformados nos jactamos de ser bíblicos y ser buenos intérpretes y que la Biblia es su intérprete. Dice, la razón que yo me convencí por esto es porque quiero aplicar el mismo principio de hermenéutica que aplico en otros temas. Y si en otros temas yo dejo que la Biblia se interprete solo, ¿por qué en el tema de la profecía no? Abandonó el sistema futurista por completo. Y cada vez son más y más. Y no estamos hablando de cualquier despeinado que está por ahí. Estamos hablando de pesos pesados en el Evangelio. ¿Sí? Pero eso tampoco prueba que esto es verdad. O sea, tampoco lo digo eso porque diga, porque estos se están moviendo, eso, por eso es verdad. No, eso no prueba la verdad. Sencillamente lo que digo es que es la experiencia que nos ha pasado a muchos, a muchos. Yo no conozco un hermano que haya abrazado la interpretación de que Apocalipsis fue cumplido, que el discurso del Monte de los Olivos se cumplió y que están hablando de lo mismo y que lo que el Señor estaba profetizando era el juicio de la destrucción de Jerusalén por medio de Roma, que se cumplió en el año 70. Cada vez son más siervos de Dios que abrazan la interpretación de que eso está cumplido, porque el Señor habló de que el tiempo de su cumplimiento era no pasar esta generación hasta que todo esto se cumpla. Y Apocalipsis dice, escribe las cosas que están de suceder pronto porque el tiempo está cerca. ¿Sí?
porque tenía que ver con un futuro inmediato para ellos. Cuando el Señor enseñó el discurso del Monte de los Olivos, y terminó con esto, Él dijo que no pasaría esa generación, faltaban casi 40 años para que se cumpliera. O sea, 40 años son, bueno, 40 años. O sea, ¿cuánto tiene usted aquí en este país, hermano? Yo ya voy para 30, imagínense. Es increíble. 40 años, estamos hablando de una generación. Eso es lo que es una generación, 40 años. Pero cuando el Señor le da Apocalipsis a Juan, faltaban años. Por eso nosotros creemos que Apocalipsis, y lo hemos venido enseñando, Apocalipsis sostenemos y apoyamos la fecha temprana, así se conoce en teología. Apocalipsis tiene dos fechas que se sostienen o que se enseñan: la fecha temprana y la fecha tardía. La fecha tardía es sostenida por todos los futuristas que dicen Apocalipsis es para el futuro, no se ha cumplido, desde el capítulo 4 no se ha cumplido, todo tiene que ver con el futuro para nosotros, porque ellos creen que Apocalipsis fue escrito en el año, por ahí del año, cerca del año 80 y algo, 85, 90 por ahí, cuando Juan ya estaba en sus últimos años de vida. Pero Apocalipsis fue escrito por ahí de la década de los 50. Entonces faltaba muy poco. Algunos dicen que a lo mejor faltaban unos 5, 7 años, 8 años para que se cumpliera Apocalipsis. Por eso es que el ángel precipitó a Juan a decirle: escribe las cosas que han de suceder pronto, porque el tiempo está cerca. Y como hemos dicho, solo entendamos el lenguaje como lo que significa. Cuando tú utilizas el término pronto, ¿qué estás diciendo? ¿Estás hablando de 2000, 3000 años? Es como que usted viene con su niño o su niña, sus hijos, y le dice: yo te voy a llevar a Disneylandia pronto. Créame que ese niño no está pensando en 100 años. Usted le dijo pronto, así es que no le dijo cuándo, no le dijo mañana, pero le dijo pronto. Así es que él entendió que es pronto. Y usted entiende que es pronto, ¿no? Sencillo como eso. Entonces, dejemos que el lenguaje hable por sí solo, no querramos inventar. ¿Sí? Usted no utiliza el término pronto o cerca para referirse a 2000. Ya llevamos 2000 años de Apocalipsis, no se cumplen, dicen nuestros hermanos futuristas. No, eso era eminente para los discípulos a quienes le estaba hablando. Recuerde que Apocalipsis es un libro de juicio, sí, correcto, que relata juicios venideros inmediatos para quienes se iba a juzgar, que era esta gran ramera, representada por diferentes simbolismos aquí. Pero el libro de Apocalipsis tenía un propósito más extraordinario, y era consolar a un pueblo que estaba siendo perseguido y asesinado por sus enemigos, que era el pueblo de Dios. Era un consuelo. Imagínense qué engaño, ¿verdad? ¿Cómo los hubiera engañado el Señor al decirle: bueno, les mando esta carta llamada, bueno, ni siquiera se llamaba Apocalipsis, eso ya se le agregó después. Les mando esta carta, pero ¿saben qué? Lo que lean ahí está bien bonito, pero disculpen, no es para ustedes, es para sus hermanos de 2000 o 3000 años después. ¿Cómo tú puedes consolar a alguien así? Hubiera sido un engaño de Dios hacia su pueblo. Esta era una carta para un pueblo perseguido, encarcelado y que estaba siendo asesinado. Yo estoy en control, yo soy el soberano de los reyes de la tierra, confíen en mí, yo voy a vengar la sangre de ustedes. Estos que los matan a ustedes me la van a pagar a mí. Déjenme, como dice Hebreos, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y eso fue lo que hizo Dios. Destruir a esta ramera, la hizo polvo, humo salió, como dice Apocalipsis 18. Josefo dice que los cuerpos de los judíos flotaban en el mar de Galilea, apestaban
más de 1 millón de judíos masacrados, más de 1 millón llevados esclavos a las naciones. Fue terrible, terrible por su apostasía. Entonces, ese es el contexto en el que estamos, hermanos, desde que esperamos continuar más adelante. ¿Oramos? Dios y Padre, te damos gracias.